creo que una de las claves del programa, para mí, o al menos para mí, es esto de cómo hago, si yo no lo tengo que usar laboralmente hablando, más allá de algunos temas que sí necesito el inglés para, no sé, leer información, leer papers. Para eso sí, obviamente el inglés en lo laboral siempre está activo, sobre todo en tecnología, pero cuando yo no tengo que tener reuniones o temas, presentaciones en inglés con gente, la clave fue dónde ubico el inglés en mi rutina diaria. O sea, la única manera que yo encontré para mejorar la fluidez, para mejorar la incorporación del inglés es incorporarlo de alguna manera en la rutina diaria. Bueno, yo soy Maite, soy licenciada en sistemas, trabajo en tecnología hace ya bastante, casi 10 años, sí, más o menos 10 años. Antes trabajé en de otras cosas, tengo 38 años, soy de Buenos Aires, amo el inglés, siempre amé el inglés, pero no encontraba la forma de esto, ¿no? De cómo hacer para mejorarlo. Creía que era una necesidad que tenía profesionalmente hablando, que era una habilidad que tenía que adquirir para crecer profesionalmente, por eso entré en el programa de Real English, eh, y cuando entré realmente descubrí que no solamente me iba a servir para crecer profesionalmente, sino también me iba a abrir puertas en un montón de sentidos, puertas de aprender a comunicarme de otra manera, puertas en el sentido de incorporar contenido que hoy tenía, por decirlo de alguna manera, baneado porque no lo entendía o no lo podía interpretar. Entonces, al tener o haber ganado todo lo que gané con el programa, ya no, es como que no tengo tantas barreras como tenía antes. Siento que ahora puedo escuchar personas que son súper interesantes, eh, puedo ponerme a escucharlas, puedo ponerme un video de YouTube, puedo ponerme un podcast, que no tengo barrera porque entiendo, o sea, entiendo lo que están transmitiendo. Y antes me pasaba que me ponía, porque me encantaba escuchar el inglés, me lo ponía a intentar escuchar, porque, ¿entendés? En muchos lugares estamos hablando de, bueno, voy y vengo, voy y vengo. Eso soy yo también, es parte de mi esencia. Me ponía a escuchar porque en todos lados decían, no, tenés que ponerte 5 minutos de inglés por día. Bueno, pero no entendía nada, esa es la realidad. Entonces era como tenerlo de fondo, música ambiente, pero no entendía lo que decían. Y hoy nada, es otra cosa. Qué loco eso. Cuando dijiste esto de baneado, muchas veces estamos con esta idea de que, bueno, lo busco para mi nivel y solamente lo de mi nivel voy a escuchar, que ese elementary. Bueno, todo lo que sea elementary es para mí, el resto está en otra esfera, ¿no? En otra Sí, dimensión a la que no accedo todavía. Y siempre así como graduado, ¿no? sí. Sí, nos perdemos un montón de cosas, conversaciones interesantes, textos interesantes, historias, personas, o sea, Sí. sí, 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 sí. Re. Uf. Con videos, con podcast. Si tengo la posibilidad de leer algo en inglés o en español, bueno, lo voy a tratar de incorporar en inglés. ¿Cómo hago con las series? Digo, las series también. Primero empezar a leer los subtítulos en inglés y después intentar entender alguna serie, aunque sea pava, aunque sea de algo pavo, que a mí no es algo que me interesa tanto o que ya más o menos entiendo la trama, decir, bueno, ¿cómo suena en inglés? ¿Cómo hablan? ¿Cuáles son las palabras claves que se usan en las conversaciones diarias? Bueno, eso, para mí fue como hay un meme, sí, el aha moment, pero digo, hay un meme de que se le abre el cerebro y sale la luz, bueno, eso. Buenísimo eso, sí, porque si no estamos como todo el tiempo en modo, ok, o lo uso para el trabajo o estoy en una clase. Y el mismo vocabulario de la clase no es el que usamos todos los días. No, O estoy en modo igual la edición. clase, la clase tuya, o sea, la del programa, para mí no es una clase. O sea, yo cada vez que entraba a una clase, no lo sentía como que estaba entrando en una clase de inglés, sino era un momento de conversación. Hablábamos de un montón de cosas, de temáticas, no precisamente solamente de pronunciación, de cómo sonaban las palabras, cómo deberían los ritmos, etcétera, sino que hablábamos de temas profundos de la vida. Y eso para mí hace también la diferencia del programa. Digo, no es solo inglés, específicamente inglés, sino es la vida en inglés, que no es lo mismo. Totalmente, totalmente. Porque si no nos perdemos de un montón de cosas.
pero también de emociones, si no estoy Sí, siempre en el modo aprendizaje, modo exactamente. Ujú. consolidación, modo evaluación, y en qué momento lo siento como que lo estoy viviendo, es propio, es mío, es lo que yo estoy queriendo explicar, o lo que estoy sintiendo ahora mismo, y no le pongo un idioma, simplemente lo expreso. Lo expreso, sí. Y esto de aprender a expresarme, a pesar de no saber la palabra precisa, eso también me lo enseña el programa, o sea, me lo enseñaste vos, ¿no? Digo, no sé la palabra, ok, no importa, o sea, tengo forma de comunicarme igual sin conocer exacta, me pasa en español también, entonces digo, es parte de la vida, tengo que aprender a comunicarme, no importa si sé específicamente la palabra que tengo que usar, sino explicar lo que la idea o el concepto de lo que quiero transmitir. Eso también me lo enseñó el programa, y para mí fue como un antes, es un antes y un después. Mm. En ese sentido es revelador porque uno está todo el tiempo queriendo encontrar la forma perfecta de todo. Total. Y creo que es el mismo proceso de aprendizaje de inglés en el que, bueno, todo tiene una gramática perfecta, la palabra perfecta y demás, que ahí es como, es re disruptivo. ¿Cómo salgo de ese loop en el que todo tiene un porqué o una forma específica? Sí, Eh, y ahí es donde me tengo que volver más real y, bueno, cómo abrazo la imperfección o cómo abrazo esta realidad, ¿no? De, bueno, lo intento con las manos, lo intento con una definición, lo intento con mi cara también, y ahí mismo encontrarme y encontrarnos en la conversación. total, porque creo que también otra de las claves que tiene el programa es esto de trabajar en las habilidades de la comunicación, que no tiene que ver con el inglés en sí, sino es trabajar en todo lo que tiene que ver con la comunicación, no solo la forma en la que lo que voy a decir en inglés y cómo lo voy a decir, cómo voy a pronunciar las palabras, cómo le voy a dar todas esas palabras, sino también cómo voy a gesticular para comunicar lo que quiero comunicar, en qué volumen con qué volumen de voz lo voy a decir, porque va a significar otra cosa según cómo lo diga. Entonces creo que eso también es clave, los silencios también son claves, las pausas son claves, y todo eso lo aprendí en el programa, no lo aprendí antes. Aprendí palabras, vocabulario suelto, sí, pero cuando vos no aprendés todo lo que conlleva a comunicar, que no es solamente una palabra o una frase o un tono, perdón, un tiempo de verbal, aprendés real. O sea, siento que pones en práctica en realidad lo que capaz que ya aprendiste o que ya traes en algún punto. Y eso es clave, o sea, ya está dentro nuestro, nosotros ya podemos comunicarnos, pero pasa que le ponemos tanto peso al idioma en sí mismo que queda todo relegado al cerebro y la boca que estén en sintonía. Pero nos O olvidamos peor, Aus, a el cómo lo tengo. Ay, ¿qué tiempo tenía que usar ahora? No, o una sea, categoría. soltá. Sí, tiempos y nada más, tal cual, conjugaciones y nada más, verbos irregulares y nada más. Y ahí me quedo, no, lo dije mal, ¿cómo era tal cosa? Sí, Eh, y no estamos todo el tiempo en modo evaluación. no. No, que además en español también nos equivocamos cuando decimos palabras. Digo, no es solo en inglés. Lo que pasa es que en español lo tenemos tan interiorizado que no le damos importancia a las equivocaciones que cometemos cuando conjugamos un verbo también. Tal cual, tal cual. Y no tenemos ningún problema con eso. Claro, Lo abrazamos al error, abrazamos la identidad, abrazamos decirlo de nuestra manera, pero en inglés estamos siempre buscando la forma correcta. Nos olvidamos que hay variedades, que hay identidad, que hay elecciones. No es todo bueno, entró en modo de aprendizaje y lo tengo que reproducir tal cual. tal cual, exacto. Y Eh, depende del contexto, bueno, todo. ¿Con quién? Sí, sí, Sí. sí, exacto. Puedes decir de los contenidos. ¿Te esperabas algo así? No, 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 no. Ok. Bueno. No, me abrió mucho la cabeza, sí. A ver, sí, imaginé que iba a haber contenido diferente, porque obviamente el programa ya sonaba diferente, pero vi cosas que quizás ya había visto, como por ejemplo A la pronunciación. el alfabeto, el fonético, Ajá. que ya había los símbolos, ya los vi en mi vida, pero realmente los puse en práctica, que eso es como, uff, me abrió la cabeza, porque te ayuda a después afinar el oído y a interpretar mejor qué es lo que se está diciendo, porque entendés, esto suena como esto, entonces podés empezar a comparar y podés empezar a interpretar en base a la comparación. eh, Wow. Eso por un lado, y por el otro lado, a mí lo que me cambió fue poder expresarme, o sea, poder libremente decir y no enfocarme en cómo lo decía, sino hablar, decir, animarme, que eso también, entiendo yo, lo gané por las herramientas que tiene el programa, que te permiten empoderarte.
Wow, me acuerdo, creo que en las primeras clases que estábamos hablando había mucho frenarse y decir, uy, creo que lo dije mal. Y de hecho, me acuerdo específicamente de una frase, estoy traduciendo en mi cabeza ahora, Sí, dijiste. Creo que no sé si fue la primera o la segunda sesión, o sea, estamos sí, hablando del año pasado, y te oh, diste sí. cuenta, lo estoy haciendo. Y yo sé que no debería estar haciendo esto. ¿En qué momento hubo ese clic o ese cambio en el, bueno, estoy comunicando lo que quiero decir, lo que siento? Yo empecé en realidad a pensar, o sea, como en mi entrenamiento empezó cuando me estaba bañando, cuando estaba cocinando, tratar de pensar del tema, sea cual sea, que estoy pensando, pensarlo en inglés, en vez de pensarlo en español y traducirlo, ¿no? Que eso, la complejidad, cuando te frenás en la comunicación, es porque vos lo estás pensando en español y lo querés decir en inglés, y es imposible esa traducción tan rápida, digo, es imposible. Entonces, tenés que tratar de directamente ya pensarlo con palabras en inglés. Eh, o sea, ese pensamiento ponerlo en palabras en inglés. Y empecé en mi silencio, digamos, ¿no? En mi interior, haciéndolo como un proceso interno. Y después empezó a salir solo cada vez que, bueno, yo practicaba mucho con mi pareja cuando salíamos a caminar, a hablar en inglés. Y era muy raro porque la gente, obviamente, nos miraba como gente rara, esta gente rara de dónde salió. Pero para mí fue súper productivo porque yo, el tiempo que tenía para dedicarle a mi vida, esos pensamientos que antes estaban en mi silencio o en mi interior, los empecé a sacar afuera y empecé a todo lo que estaba pensando en ese momento, a hablarlo y interpretarlo en inglés, o sea, hablarlo en inglés. Y para mí eso fue magnífico. Ese cambio fue un clic espectacular. Revelador, revelador. Aparte, nos sentimos muy mal por no tener una habilidad que es casi como un superpoder, o sea, es súper natural estar traduciendo Sí. A ver, hay personas que Ujú. estudian años y años para ser traductores y nosotros cuando aprendemos se nos ha enseñado de una forma, son palabras fuertes, nos han enseñado tan mal que queremos hacer lo mismo. O sea, Sí. hacer algo que no se nos enseña a hacer, o sea, no se nos enseña a traducir, No. nos sentimos mal por no poder hacerlo. ¿No? Eh, Es imposible hacerlo. Yo creo que es lo que vos decís, para mí los traductores, para mí son superpoderes los que tienen, porque es muy difícil hacerlo en tiempo real, esa traducción. El traductor simultáneo Ah, de los premios Grammy, por ejemplo, no hay muchas sí, personas que lo hagan. Es una habilidad que se entrena muchísimo y nosotros estamos hablando de poder comunicarnos de manera real en situaciones profesionales y de la vida cotidiana. sí. Si tuvieras que decir qué fue lo que más te gustó de todo lo que vimos, teoría, práctica, entrenamiento. Mm, yo iba a decir lo que más me gustó fueron las charlas nuestras, pero bueno, no, no Está pones bien. opción. Las charlas de la vida. No, déjame pensar que lo quiero pensar, porque en realidad me gustó prácticamente todo el programa completo, digamos, todo el contenido, pero estoy pensando que fue para mí lo más, así como que me potenció. Yo creo que toda la parte cuando vimos la comunicación, toda la parte de las técnicas de comunicación, eso para mí fue muy enriquecedor, porque no solo me sirvió para el inglés, como te decía antes, sino también me sirvió para el español, que yo había hecho algunos cursos, pero no, para mí fue eso, creo que es lo que más rescato o que más me sirvió de todo el programa, aunque repito, para mí todo el programa completo es espectacular. Wow, wow, wow. Me encanta que digas eso, porque a veces lo dejamos como, esta parte es es la menos técnica, digamos, y en cada contexto se aplica de manera distinta, hay que analizar quiénes son las personas que están hablando, qué relación tienen y demás. Bueno, un montón de requerimientos que lo hacen tan flexible, pero literal es como el soporte que rige todo lo demás. Ujú. Eh, y a veces nos enfocamos tanto en, no, el inglés, las palabras y demás, y eso queda como, no, ya somos personas, ya sabemos comunicarnos, pero está buenísimo refrescarlo. Sí, no, y además a mí particularmente lo que me pasó con eso fue que me dio el coraje para animarme, para dejar de pensar, porque yo pensando en todas las habilidades que tenés que tener para la comunicación, vos no podés traducir, Claro. no tenés el espacio de traducir. No es Vos ya una tenés que, habilidad. claro, no, tenés que directamente accionar frente a situaciones. Entonces vos ya tenés tu cabeza tiene que estar seteada en inglés. Estás hablando en inglés, presentando en inglés o haciendo lo que estés haciendo en inglés. Bueno, todo el entorno comunicativo tiene que estar pensado en inglés. Entonces, para mí por eso es también fue tan clave, porque fue, creo que lo que me permitió
sacarme el chip de la traducción y meter el chip de pensar en inglés, tranquila, o sea, lo como salga. Wow, qué bien, qué bien. Es como un baldazo de agua fría, ok, te lo doy con teoría. No es parte de la comunicación la traducción. No, O sea, totalmente. le pone mucho estrés, hay mucha frustración porque no es la palabra exacta y eso, todo eso es lo que no nos está permitiendo hablar en inglés. Exacto. Re. ¿Qué le dirías a alguien que tiene ganas de empezar Real English, pero no se anima? ¿Qué está esperando? Arrancá ya. No, que si quieren dar un paso real, un paso real en el inglés, o sea, incorporar real el inglés y si están, no sé, si el objetivo es dar un paso o mejorar su situación profesional o un viaje. Yo hice 2 viajes en el medio del programa, que fue espectacular, o sea, me recontra sirvió. La comunicación, o sea, fue como, yo hice viaje antes del programa bueno, perdón, que voy y vengo, pero soy esto, antes del programa y después del programa, y es espectacular la diferencia, cómo viví la diferencia entre lo que podía entender y cómo podía yo hacerme entender. Eso fue extraordinario. Entonces digo, si el objetivo es crecer profesionalmente un viaje o el objetivo que sea, si realmente quieren lograrlo y llegar a ese próximo escalón, creo que el programa es el mejor compañero para eso. Wow, Sí, wow. de recontrapotencia. O sea, anímense porque vale la pena cada minuto, segundo invertido, porque van a poder apreciar la diferencia.